Vamos a hablar ahora de otro de los tipos de argumentos inductivos, que se conoce como salto a la mejor explicación, abducción o argumento por el signo. Son tres nombres diferentes para el mismo tipo de argumentos o una variedad de argumentos que son muy similares entre sí. El salto a la mejor explicación o razonamiento abductivo se usa para inferir la causa probable de un cierto estado de cosas a partir de sus consecuencias observables o signos, por eso también se lo llama argumento por el signo. En la vida cotidiana lo usamos, entre otras cosas, para darle sentido a una situación anómala. La conclusión es la respuesta provisoria a un enigma que nos sirve hasta tener información concreta sobre qué es lo que sucedió. Por ejemplo, llego al aula de siempre y no encuentro a ningún estudiante. Quizás me equivoqué de horario, quizás todos se enfermaron el mismo día, sería una enorme casualidad, quizás todos abandonaron la materia porque odian mis clases. Por supuesto, esto es muy poco probable porque mis clases, como todos sabemos, son geniales. Y como última premisa tenemos que de esas opciones, la más plausible es que me haya equivocado de horario, que ciertamente es bastante plausible. Llego entonces a la conclusión de que probablemente me equivoqué de horario. En ciencia se usa principalmente para elegir una hipótesis que luego será contrastada. Aquí también la conclusión es la respuesta provisoria a un enigma, que nos sirve para orientar la investigación posterior. Incluso en los ejemplos de la vida cotidiana, como el que acabo de mencionar, si yo supongo que me equivoqué de horario, lo que voy a hacer es chequearlo, me voy a fijar en el reloj si son realmente las 3 de la tarde o no. Si veo que sí son las 3 de la tarde y aún así no estuvieran ahí los estudiantes, buscaría algún otro indicio a ver si me equivoqué, por ahí no recuerdo bien a qué hora tenía que dar clase, pero voy a buscar información adicional para saber si esa conclusión a la que yo había llegado era realmente una respuesta satisfactoria para el enigma de por qué no están ahí los estudiantes. No me voy a quedar simplemente con mi salto a la mejor explicación, sino que esa conclusión va a dar pie a que busque más información. Un ejemplo de una investigación en el ámbito científico podría ser: el acné es un problema dermatológico que se presenta frecuentemente durante la pubertad. Quizás el acné es desencadenado por el aumento de hormonas que sucede habitualmente en la pubertad. Quizás el acné es un castigo divino por tener pensamientos lujuriosos, que seguramente saben que también es bastante frecuente en la pubertad. Quizás el acné lo causa escuchar música muy fuerte, que es un comportamiento habitual en los púberes. Y de estas posibles causas del acné, parece que las hormonas son la causa más probable. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que probablemente el acné es desencadenado por el aumento de hormonas. Veamos ahora otro ejemplo de salto a la mejor explicación. En el ámbito médico, cuando un médico se encuentra con un paciente, lo que hace para llegar a un diagnóstico es ver cuáles son los síntomas, ¿sí? Entonces, este es el tipo de razonamiento clásico en este tipo de situaciones. Una paciente llega al consultorio quejándose de cansancio constante, debilidad, mareos y dificultad para concentrarse. La médica toma nota de los síntomas y considera sus posibles causas. Dice, bueno, puede ser un déficit de vitaminas, puede ser anemia ferropénica, o sea, anemia por déficit de hierro, puede ser deshidratación o podría ser síndrome de fatiga crónica. Después de conversar con la paciente sobre cuándo iniciaron sus síntomas, sus hábitos alimenticios, su consumo de líquidos, la médica llega a la conclusión de que lo más probable es que su paciente padezca anemia ferropénica. El razonamiento entonces tiene las siguientes premisas. La paciente presenta cansancio, debilidad, mareos y problemas de concentración. Esos síntomas podrían ser causados por un déficit de vitaminas, anemia ferropénica, deshidratación o síndrome de fatiga crónica. De esas posibles causas, la que parece más plausible en el caso de esta paciente en particular es la anemia ferropénica. Por lo tanto, llega a la conclusión de que probablemente la paciente sufre anemia ferropénica. Si recuerdan el video sobre razonamiento confirmatorio, había dado un ejemplo en el cual el médico tratante tenía la hipótesis de que su paciente tenía anemia ferropénica y entonces testeaba esa hipótesis, la contrastaba, diciendo que si efectivamente tenía anemia ferropénica, entonces los análisis iban a mostrar un bajo nivel de hemoglobina.
Este sería como el paso anterior, ¿sí? Para tener una hipótesis que podamos someter a contrastación, primero tenemos que elaborar alguna hipótesis y probablemente elaboremos varias hipótesis, posibles explicaciones a la situación que queremos entender cómo sucedió, y vamos a elegir de esas posibles explicaciones la que nos parece que tiene más chances de ser verdadera. Entonces, este tipo de razonamiento, el salto a la mejor explicación, es justamente ese paso previo a la contrastación de una hipótesis. Es el paso donde vemos cuál es el fenómeno que nos llama la atención y del cual desconocemos por ahora la explicación, evaluamos diferentes opciones de explicaciones, elegimos la que nos parece más razonable y concluimos que esa va a ser la opción que vamos a considerar de manera provisoria, verdadera, como hipótesis, ¿sí? Vamos a después tener que hacer otro razonamiento para chequear si es realmente verdadera. Entonces, la estructura del salto a la mejor explicación es la siguiente. Las premisas son, por un lado, descripción de un fenómeno que resulta de algún modo enigmático, enumeración de posibles explicaciones del fenómeno y selección de la posibilidad más plausible en este contexto. Tengan en cuenta que la enumeración de posibles explicaciones no siempre se hace de manera explícita. De hecho, si se fijan en los textos que tenemos sobre argumentos inductivos, no se menciona como una premisa por sí misma, ¿sí? Se da por supuesto. Ahora, si tenemos como premisa que seleccionamos la posibilidad más plausible, la explicación que nos parece más probablemente verdadera, queda claro que hicimos una comparación entre diferentes opciones, ¿sí? Entonces, aunque no esté explicitada esa premisa, tiene que haber existido esa comparación entre diferentes opciones para elegir la que nos parece más plausible. Por último, como conclusión, se afirma de manera provisoria, como ya dije, a modo de hipótesis, que la explicación más plausible es la correcta, ¿sí? La que consideramos más plausible entre las que evaluamos como posibles explicaciones a este fenómeno enigmático. Entonces, puesto de manera abstracta, el argumento tendría esta forma. Primera premisa, se observa el fenómeno X con tales características, del cual se desconoce la causa. Posible explicación número 1, posible explicación número 2, posible explicación número 3, etcétera, todas las que se nos ocurran. Última premisa es la explicación tal, la que nos haya parecido más plausible. Y por último, la conclusión es esa explicación que nos pareció la más plausible, la vamos a considerar provisoriamente verdadera. Lo que logró la médica a través de este salto a la mejor explicación o razonamiento abductivo no es un diagnóstico definitivo, sino simplemente una hipótesis. Esa hipótesis, como ya dije hace un ratito, será el punto de partida de la investigación, ¿sí? O sea, el punto de llegada del salto a la mejor explicación es tener una hipótesis que nos permita iniciar una investigación. Iniciarlo en el sentido de llevar adelante la contrastación de una hipótesis, que es lo que después va a analizar Hempel en la siguiente unidad del programa. Entonces, esa hipótesis es el punto de partida de la investigación y va a ser sometida a un proceso de contrastación que va a tener como resultado o su confirmación o su refutación. Cuando veamos proceso de contrastación de hipótesis científicas, vamos a ver más en detalle esto, pero lo que podemos adelantar es que la primera premisa que vamos a tener en nuestros razonamientos de contrastación de hipótesis va a consistir en un enunciado condicional cuyo antecedente va a ser la hipótesis y el consecuente va a ser alguna consecuencia observable que sea buena evidencia de la verdad del antecedente, o sea, de la hipótesis, ¿sí? La segunda premisa que va a tener ese razonamiento involucrado en la contrastación va a depender del resultado de nuestro experimento o observación empírica de aquello que estamos investigando. Entonces, hay dos posibilidades con respecto a la segunda premisa. O bien es la afirmación
del consecuente de la primera premisa, si se producen efectivamente las consecuencias observacionales que nosotros preveíamos, en ese caso vamos a tener una confirmación de la hipótesis. Por lo tanto, la conclusión va a ser la afirmación de la hipótesis, la afirmación del antecedente de la primera premisa condicional. Y en ese caso, como ya vimos, vamos a tener un esquema de razonamiento que es una falacia de afirmación del consecuente o, desde el punto de vista inductivo, va a ser un razonamiento confirmatorio. Por el contrario, si una vez que hacemos nuestro experimento o nuestra observación constatamos que no se produce esa consecuencia observable que nosotros esperábamos, en ese caso, la segunda premisa, la que sigue a el enunciado condicional, va a consistir en la negación del consecuente del condicional, ¿sí? Vamos a negar que se produzcan efectivamente esas condiciones observables que nos permitirían testear la hipótesis. Y en ese caso, la conclusión va a ser la negación de la hipótesis. Y como sabemos, porque lo vimos cuando estudiamos argumentos deductivos, ese tipo de argumento sí es deductivamente válido y tiene la forma de un modus tollens.